Bien, continuando con la charla técnica con respecto a lo que vendría a ser electrónica analógica y digital, enfocado a reparación, vamos a llegar a observar algunos videitos de nuestras clases grabadas, en las cuales obviamente vamos a ir explicando brevemente cómo es la metodología con la cual nosotros llegamos a trabajar. Les había comentado lo importante que es el material que nosotros llegamos a entregar, ¿no? Y que esto obviamente el alumno ya en días anteriores va a tener que obviamente ir revisándola. Nosotros mantenemos interacción, ya sea por redes sociales, por correo, ¿no? En las cuales obviamente se les pide antes de realizar la clase que vengan ya con un conocimiento previo, ¿no? Para que el desarrollo de la clase y a la vez también las demostraciones en físico, ¿no? Se puedan llegar a entender. Por decir aquí, estamos en una clase con respecto a lo que vendría a ser la parte de electrónica, electrónica analógica. Justamente estamos viendo lo que vendría a ser el desarrollo del circuito timer. Básicamente es la semana 6, si más no me equivoco, 6, en la cual entre la semana 6 y la semana 7, donde llegamos a observar justamente que, bueno, he tenido que desarrollar obviamente el circuito en Protobar, donde en este momento se le está haciendo la demostración mediante osciloscopio. Este osciloscopio virtual permite obviamente poder ver las señales con las cuales obviamente nosotros vamos a poder llegar a ubicar en el protobar en la salida número 3 del circuito integrado Timer 555, en las cuales obviamente para los que de repente manejamos cierta información sabemos que este dispositivo es un circuito integrado que en su terminal 3 de acuerdo al proyecto que nosotros realizamos, nos puede generar un tren de pulsos, ¿no? En las cuales obviamente nos va a dar el tipo de onda cuadrada que en este momento vamos a llegar a observar. Vamos a ver aquí. Bueno, como ya les había dicho, se ha llegado, ¿no? Vamos a dejarle apagar justamente lo que vendría a ser eh, el audio para poderles explicar. Bueno, en este momento estamos colocando justamente, vemos ahí el circuito integrado 555 y la oscilación obviamente de ese diodo LED que obviamente corresponde al en la salida del circuito oscilador, ¿no? Y como verán, estamos llegando a observar justamente la salida en el terminal 3. Para ello, obviamente, en nuestro osciloscopio hemos tenido que, obviamente, llegarlo a conectar justamente en esa salida y en la cual, obviamente, estamos llegando a observar justamente su comportamiento. Para ello, obviamente, se les hace la explicación, obviamente, ¿no? En las cuales, obviamente, llegamos a tener en cuenta lo que vendría a ser los tipos de señales con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y a la vez también las magnitudes con las cuales, obviamente, nosotros vamos a también ir visualizando, ¿no? Lo que vendría a ser, sabemos de que estas señales donde tiene justamente estas dos magnitudes, lo que vendría a ser voltaje y tiempo, nos permiten obviamente poder visualizar su comportamiento. Vamos a ir avanzando, ¿no? Para que esto se pueda ir visualizando mejor, ¿no? Donde también hacemos también una breve... Esto de por sí es en la salida de los condensadores con los cuales obviamente nosotros estamos trabajando y ahí se está llegando a observar justamente en qué terminal es donde nosotros estamos trabajando. Justamente en la salida del condensador nosotros estamos colocando la punta del osciloscopio y ahí se está generando, ¿no? Lo que vendría a ser la señal diente de sierra, ¿no? Entonces, de por sí, lo que en imágenes posiblemente lo han podido observar en teoría, acá se le está haciendo la demostración en la práctica, ¿no? En las cuales obviamente nosotros vamos a ir observando, ¿no? También se genera lo que vendría a ser el tema de ruidos, producto obviamente, eso se les explica obviamente que nosotros, si hacemos parte del circuito, también podríamos generar lo que vendría a ser ruido, ¿no? Entonces, eso se les explica a los alumnos, y en las cuales obviamente esto nos permita poder realizar una correcta secuencia y análisis de lo que vendría a ser el circuito. ¿Y por qué hacemos esto, señores? Por una situación muy, muy sencilla.
que en algún momento en lo que vendría a ser electrónica digital vamos a realizar el análisis en placas. Y estos análisis obviamente van a tener como consecuencia también unos cuadros de medición también bastante similares a los que estamos observando. Inclusive en lo que vendría a ser en los circuitos de nosotros en electrónica digital, hacemos justamente el análisis con lo que vendría a ser con placas de por sí, de celulares en algunos casos también de laptops, por ahí también lo realizamos en lo que vendría a ser tablets, ¿no? Que se presta justamente para este tipo de trabajo, donde medimos osciladores, también condensadores, ¿no? En las cuales obviamente nos permite ver, obviamente, el comportamiento de los dispositivos y a la vez también realizar un diagnóstico sobre ellos. Para los que de repente tienen algo de conocimiento, saben que también las bobinas permiten también comportarse, ¿no? Como osciladores, ¿no? Complementándose en lo que vendría a ser en circuitos, en fuentes conmutadas, ¿no? Que actualmente, obviamente, predominan, ¿no? Entonces, de por sí se llega a observar eso. Profe, ahí se ve como un ruido. Sí, eso es cuando entra en contacto, obviamente, la persona con la punta del osciloscopio. Y como este osciloscopio es bastante sensible, permite determinar esa señal como ruido. Pero allí lo que está tratando de visualizar es justamente la señal bien de sierra que se llega a visualizar en lo que vendría a ser la salida de los condensadores, ¿no? Ahí está reflejándose justamente lo que vendría a ser la carga y descarga del condensador, ¿no? Una señal muy, muy comercial y en la cual obviamente nosotros también en la parte de reparación analizamos también ello. Bien, eso con respecto a lo que vendría a ser en la electrónica analógica, nosotros ya estamos trabajando con lo que vendría a ser el osciloscopio, como normalmente en laboratorios, de repente de lo que vendría a ser de servicio técnico autorizado. Por decir, si tú te vas a un servicio técnico autorizado de HP, de lo que vendría a ser Dell, de repente por ahí empresas como Anovo, Artel, que también trabajan obviamente con este tipo de herramientas, ya estarías familiarizado con ellas. Entonces, de cierta manera, esto nos va a permitir poder también trabajar. Vamos a ver en el caso de electrónica digital, cómo es el desarrollo de las clases. Y para ello, obviamente, también lo enfocamos en lo que vendría a ser proyectos, ¿no? Proyectos, obviamente, y también, obviamente, con la parte de Arduino. Lo mezclamos, obviamente, con la parte de Arduino porque es una forma también de poder trabajar. Proyectos, obviamente, ya donde inclusive entra lo que es la parte de programación, ¿no? Donde obviamente ya para esto, lo que es electrónica digital, ya se les ha explicado lo que es la base teórica, los tipos de señales, inclusive ya llega a un nivel en el cual obviamente el alumno puede inclusive desarrollar proyectos como los que estamos presentando, ¿no? Esto obviamente sería como una tarjeta controladora para los que de repente desconocen y en las cuales obviamente el proyecto electrónico va a ser manejado obviamente mediante el hardware de Arduino, mediante lenguajes de programación C++, en la cual obviamente va a permitir obviamente una respectiva función. Esto por decir, lo que está llegando a realizar básicamente es un control, un circuito básico en realidad, un circuito controlador o un tren de pulsos básico, ¿no? Eso como para poder iniciar, ¿no? Para entrar en confianza y poco a poco se va aumentando lo que vendría a ser el nivel, ¿no? Entonces esto de por sí van a haber circuitos más complejos donde de repente por ahí necesitemos también lo que vendría a ser eh, también manejar este tipo de lenguaje de programación, ¿no? Vamos a ir observándolo, vamos a ir viéndolo, vamos a ir avanzando también para que se pueda observar. Profe, ¿y qué es lo que está haciendo? Bueno, lo que estamos llegando a observar, bueno, es configurar lo que vendría a ser la fuente de voltaje con un respectivo justamente nivel de voltaje que es a partir de 5 voltios, ¿no? En los cuales obviamente esto nos va a permitir obviamente poderlo trabajar, ¿no? Vamos a ir adelantándolo, porque ya de por sí está generando lo que vendría a ser la orden, ¿no? Acá de por sí eso es lo que estamos llegando a observar, ¿no? Y si se va moviendo, justamente se va comportando, ¿no? Está prácticamente haciendo como un tren de pulsos en base a lo que vendría a ser el orden y trabajo con respecto a esto, ¿no? Acá de por sí está haciendo un circuito, ¿no? Controlando de por sí un circuito oscilador que a su vez también controla lo que vendría a ser
un circuito muy parecido a las luces del auto fantástico, ¿no? Donde de por sí viaja en un circuito de LEDs, ¿no? Un pulso, en la cual obviamente es repartido por este circuito integrado, ¿no? Entonces, ya de por sí vamos a ir viéndolo justamente en base a este tipo de trabajo. Vamos a ir avanzándolo, vamos a ir desarrollándolo para que esto se pueda llegar a manejar. Posteriormente nosotros enfocamos, ¿no? Ya el estudio en lo que vendría a ser las placas, ¿no? Vamos a ir viendo justamente aquí. Nosotros trabajamos con lo que vendría a ser también esta parte de soldadura, ¿no? Donde obviamente esto es en la parte de reparación de placas, ¿no? A pesar de que es electrónica digital, tratamos de ver de repente un trabajo también en la parte de reparación, ¿no? Y en lo cual obviamente también lo analizamos a partir de, de nuestras herramientas que podríamos de repente por ahí nosotros llegar a contar, ¿no? Y dentro de ellos también contamos con lo que vendría a ser estación de soldar, en algunos casos por sí necesitamos y dependemos de ello, ¿no? Entonces de por sí estamos llegando a observar justamente esto. Vamos a ver aquí. Bien, esta parte en el análisis vamos a ir observando. Acá por decir estamos viendo y analizando lo que vendría a ser una tableta. Estamos justamente viendo lo que vendría a ser las datas de lo que vendría a ser el circuito de la pantalla. Para los que de repente tienen algo de conocimiento, sabemos que el circuito de la pantalla también tiene puntos de datos. Se dice señales del tipo MIPI, ¿no? Que justamente es la que nosotros estamos tratando de ir visualizar, ¿no? Se van a encontrar cerca a unas bobinas, ¿no? Unas bobinas que están conectadas en serie. Esto, para el profe, esto parece prácticamente un dispositivo, parece un circuito integrado, pero no, en realidad lo que esto vendría a ser justamente son un grupo de bobinas en paralelo, las cuales conectan justamente estas señales MIPI, que obviamente también se ven en lo que vendría a ser las datas de los circuitos integrados y también obviamente que se refleja en lo que vendría a ser la recepción de las pantallas. Al igual que estas, también hay otros tipos de señales, las señales I2C también, que se les llega a observar de repente, ¿no? En lo que vendría a ser circuitos tanto de lo que vendría a ser pantallas como lo que vendría a ser cámaras y también lo que vendría a ser el lenguaje de, que llegan justamente a estar en comunicación entre memorias y microprocesadores. Y esto de por sí se va a ir llegando a observar justamente, ¿no? Entonces la idea es que puedan interactuar también con lo que vendría a ser la parte de reparación. Vamos a ir avanzándolo para ir observándolo. Acá se le está enseñando básicamente también cómo trabajar con lo que vendría a ser el osciloscopio. Vamos a ir adelantándolo, señores, puesto que ya sabemos que tenemos poco tiempo. Bien, acá lo que estamos viendo vendría a ser justamente una señal de oscilación, ¿no? Me parece que está visualizándolo obviamente en lo que vendría a ser el circuito de unas bobinas osciladoras. Vamos a ver justamente cómo se aprecia eso, ¿no? Y se les está mostrando justamente, ¿no? Se les está dando justamente una muestra de cómo es que se realiza o en todo caso cómo se llega a observar este tipo de señales. El osciloscopio nos ayuda muchísimo porque ya teniendo la base electrónica analógica también lo que es la parte digital nos va a permitir obviamente también realizar un análisis en las placas y esto de por sí no nos favorece muchísimo el uso del osciloscopio, ¿no? Situación obviamente que es muy posible que de repente en laboratorios de servicio técnico puedan llegar de repente a utilizar, ¿no? Bien, acá de por sí lo que está realizando ya es el reemplazo de algunos dispositivos, se le está haciendo una demostración justamente, y en la cual también se les enseña también a cómo llegar a identificar lo que vendría a ser zonas de alto consumo y calentamiento, en las cuales obviamente nos va a poder permitir
poder también mediante una técnica que nosotros utilizamos, que es la inyección de voltaje, para poder obtener, obviamente, componentes que posiblemente estén cruzados. Y que de por sí nos ayudamos de repente de diversas placas, ¿no? De diversas placas en realidad. Placas de repente de celulares, placas de tablets, placas de repente de laptops, ¿no? En sí, de por sí, ¿no? El método es el mismo para todas ellas. Se les enseña obviamente a cómo desarrollar esto. Y de cierta manera, bueno, vamos a ver si de repente, adelantándolo un poquito, que solamente tenemos un tramo limitado de tiempo como para poder desarrollar esto. Vamos a ver ahí. Ahí se le está inyectando voltaje y miren el integrado como este llega justamente a calentar, se evapora lo que vendría a ser el alcohol isopropílico con ello, ¿no? Demostrándonos obviamente de que ese es el componente que estaría fallando, ¿no? Miren, inyectamos voltaje y de cierta manera este se evapora, lo que vendría a ser, recalienta y este se evapora rápidamente, indicándonos obviamente de que ese sería justamente lo que vendría a ser el problema. Claro que se le hace una explicación previa, porque no todo lo que recalienta es lo que falla, pero sí llegamos a una conclusión, obviamente, ¿no? Bien, estos puntos que estamos trabajando, trabajo de osciloscopio, trabajo de técnicas de cómo detectar los cortos, ¿no? Que te va a servir no solamente en lo que vendría a ser la electrónica convencional, sino también en los puntos de reparación también de laptops, ¿no? Posiblemente también en lo que vendría a ser celulares, en tabletas, ¿no? iPads, ¿no? Todo lo que sea placas electrónicas y si tienes algún problema de repente en cómo llegar a ubicar este tipo de averías, bueno, se les enseña justamente esas pautas, esas técnicas, obviamente, pero siguiendo justamente el protocolo, ¿no? Que vendría a ser justamente, ¿no? 3 meses de electrónica analógica, posteriormente los 3 meses de electrónica digital, enfocado a lo que vendría a ser la parte de reparación, ¿no? Entonces ahí esto se les explicará en este momento para los que recién se estén integrando. Estamos explicando justamente la forma de cómo identificar cortos en placas integradas, ¿no? Y a la vez también con la técnica de inyección de voltaje. Eso es lo que se les enseña, pero previo obviamente con los conocimientos que ya habíamos mencionado, ¿no? De electrónica analógica y digital. Bien chicos, bueno, muchas gracias. Esto quería mostrarles justamente y nada más por mi parte, ¿no? Agradecerles su tiempo y esperemos volvernos a ver en una nueva oportunidad. Muchas gracias.